1 Timoteo capítulo 3, verso 1 en adelante dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Vamos a orar y seguimos. Padre amado, gracias por este día, gracias por su palabra, y rogamos, Señor, que usted hable a nuestros corazones y a nuestro entendimiento en este día, por medio de su palabra. Lo rogamos, lo pedimos todo por los méritos de Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén. Como usted sabe, estamos estudiando lo que se llama las epístolas pastorales. Y en estas epístolas pastorales estamos considerando particularmente en esta sección de la carta quiénes son los que componen la iglesia. ¿Se acuerda? Dijimos primero hombres que oran, luego mujeres piadosas. Ahora estamos en la sección de pastores capaces y ha sido un poco más extenso el periodo de esta sección de pastores capaces, como probablemente también lo va a ser el de diáconos fieles o diáconos que sirven. ¿Por qué? Porque queremos considerar cuáles son las características que debe cumplir un hombre, ¿no es cierto?, que cumple con esta función. Actualmente estamos hablando de cuáles son las características particulares que debe de tener un hombre que va a servir como pastor dentro de una congregación. Hasta ahora hemos considerado y hemos visto ¿cuántas características? Dígame el número. 5. Ahora, una cosa que dijimos es que hay una característica o hay una palabra que encierra todas las demás, ¿se acuerda? Hay una palabra que es la cualidad o la característica. Y las demás conforman esa cualidad o esa característica. Pero hemos visto hasta ahora 5 características. ¿Cuáles son estas? Primero dijimos marido de una sola mujer. El ser marido de una sola mujer contribuye a que aquel hombre que anhela obispado, que es buena obra, ¿no es cierto?, sea irreprensible. Marido de una sola mujer. Dijimos de una sola mujer a la vez. Puede ser un divorciado, dependiendo la situación en que se produjo el divorcio. Puede ser un viudo, sí, podría ser un viudo que se vuelve a casar. Podría ser un soltero, también. Porque entendemos que el que diga marido de una sola mujer no condiciona o no restringe a que un soltero sirva como pastor. Conozco el caso de un pastor particular acá en Maipú que por muchos años ejerció el ministerio pastoral soltero, hasta que encontró, ¿no es cierto?, su media naranja y la pudo llevar al altar, y hoy día sirven juntos felices al Señor, él como pastor y ella como esposa de pastor. Sí, copastora te voy a hacer yo. Como esposa de pastor, ¿no es cierto? Porque hermano, déjeme decirle esto, déjeme recordar esto simplemente: la esposa de un médico no es médica. Y la esposa de un gaffiter no es gaffiter. O la esposa de un mecánico no es mecánica. Entonces, ¿por qué mi esposa tendría que ser pastora? ¿Sí o no? Luego dijimos que tiene que ser, para que sea irreprensible, tiene que ser marido de una sola mujer, pero también mencionamos otras cosas. Dijimos que un pastor debe ser sobrio, ¿en qué? ¿Sobrio en su forma de vestir? Sobrio en su conducta. Prudente en sus palabras. Y decoroso en su apariencia. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Sobrio en su conducta, prudente en sus palabras, decoroso en su apariencia. Pero algo más tenía que ser el pastor. Y dijimos que literalmente hospedador significaba, o se podía definir como amante de los extraños. ¿No es cierto? Una persona que está dispuesto. Mire usted, algunos se ríen. Déjeme decir esto, algunos se ríen. Pero me encanta lo que está pasando con Juan. Juan está tomando nota. Tiene un cuaderno donde está apuntando las cosas que está aprendiendo.
Y sabe que ese es un tremendo desafío. Porque a veces es triste preguntar media hora después que termina la predicación sobre un punto de la predicación y no tener idea. Pero ahí mi socio está, ¿no es cierto?, después de 2 semanas, porque la semana pasada no seguimos este estudio, ahí está contestando. Hospedador, amante de los extraños. ¿Por qué? Porque dijimos que un pastor necesita tener siempre las puertas de su casa abiertas para recibir gente. Siempre. Siempre. Seguimos hoy día y vamos a ver lo que hace una semana atrás o 2 semanas atrás yo les mencioné que era la cualidad distintiva, lo que diferencia el servicio de un hombre que sirve en medio de la congregación como pastor de cualquier otro servicio de otros hombres. Fíjese lo que dice capítulo 3, verso 2, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, ¿qué más? Apto para enseñar. Y esta cualidad, esta característica es por así decirlo, el sello distintivo, la condición sin la cual el pastor no puede ser pastor. Si un pastor no tiene esta cualidad, si un pastor no tiene esta característica, entonces no es pastor. Así de simple. Y alguien me podría decir, pero es demasiado extremo lo que está diciendo. No, no lo digo yo, lo dice la Escritura. Porque la principal labor de un pastor, hermano, dentro de una congregación, es cuidar a la congregación por medio de la enseñanza. Una enseñanza buena, correcta, que se ajusta a la palabra de Dios. Hace un par de días me llegó un video, de estos videos virales que aparecen, ¿no? Donde un apóstol, de esto de la prosperidad, decía lo siguiente: el Señor me habló esta mañana. El Señor me habló esta mañana y me dijo que debía construir al lado del templo, que casualmente también estaba al lado de su casa, debía construir unas bodegas para poder guardar los autos que Él me iba a regalar. El tema es que empezó a hablar de los autos que el Señor le iba a regalar, ¿no? Por medio de la iglesia, la misma iglesia a la cual estaba hablando. Los Lamborghini, los Ferrari, los Rolls Royce. Yo decía, uy, está bueno el sustento allá. ¿Se imagina? ¿Sabe lo triste, no? Que mucha gente que estaba ahí gritaba, ¡amén! ¡Amén! Sin considerar que primero que todo, el Señor hoy día nos habla solo por medio de su palabra. Y en su palabra usted nunca va a encontrar esto. En su palabra usted va a encontrar, teniendo sustento y abrigo, conténtese con eso. Yo no necesito contentarme con un Lamborghini, con un Rolls Royce, con un Ferrari. ¿Se imaginan lo choco? Qué terrible, ¿no? Yo no podría ni siquiera pagarle el permiso de circulación de un auto de eso. Pues no tendría por dónde. ¿Se imagina? ¿Esos autos estacionados están gastando combustible? No podría. Pero este hombre estaba diciendo esto a la iglesia, ¿no? Y la iglesia que decía, amén, amén, convencido de que efectivamente Dios le había hablado a este hombre, diciéndole, construye esta cosa. ¿Por qué estoy hablando de esto? Apto para enseñar, porque el sello distintivo de un pastor, la labor principal de un pastor es enseñar y cuidar, no enseñar, cuidar a la congregación por medio de una buena enseñanza, de una correcta enseñanza, de una correcta enseñanza. Ahora, fíjese un detalle interesante. Si usted va a Tito capítulo 1, vaya a Tito capítulo 1 conmigo, un momentito. Nicolás, te pido un favor, ¿puedes encender ese ventilador, pero solo apuntando para acá? Porque... déjalo, no en el más alto. No. Estamos esperando. Estamos. 3, 2, 1.
En el más bajo. Ahí. Eso, sí, si no me va a volar las hojas de la Biblia. Tito capítulo 1. Fíjese un detalle interesante. Hablando Pablo a Tito. Recuerde que Tito también es una epístola pastoral. Por esta causa, le dice Pablo a Tito, te dejé en Creta, capítulo 1, verso 5, para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Donde la palabra anciano, como vimos cuando introdujimos esta carta, se refiere tanto al obispo, al pastor o al anciano. ¿Se acuerda? Es una descripción de un hombre maduro en su fe. El que fuere, ¿quién? El anciano. El que fuere irreprensible. ¿Se da cuenta que parte igual, con la misma cualidad que parte el obispo en capítulo 3? El que fuere irreprensible. Nuevamente, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución y de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Ahora fíjese un detalle interesante, verso 9, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. ¿Para qué? Para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Hermano, déjeme decirle que la labor fundamental o principal de un pastor dentro de una congregación, de una iglesia, tiene que ver con la enseñanza. No tiene que ver con la visitación. Mira, a mí me encanta visitar. Me gusta visitar. No siempre puedo hacerlo, no siempre tengo el tiempo para hacerlo por temas de que usted sabe que yo tengo que, aparte de mi servicio aquí en la iglesia como pastor, también tengo que trabajar secularmente. Entonces no siempre tengo el tiempo para poder visitar a todos los que quisiera visitar. Pero a mí me gusta visitar. Pero no es mi labor principal. A mí me gusta cortar el pasto. Me gusta regar. Pero no es mi labor principal. Yo en algún momento he tenido que decirle a la iglesia, hermano, yo no soy el 107 cristiano. ¿Sabe lo que es el 107 cristiano, no? ¿No sabe? ¿Sabe lo que es el 107? ¿Tampoco? Exactamente. Hubo un tiempo donde nosotros cuando queríamos buscar un número telefónico buscábamos las páginas amarillas, ¿no? O buscábamos las páginas blancas, dependiendo. Si queríamos buscar el número telefónico de una persona, en las blancas. Si queríamos buscar el de un negocio, en la amarilla. Hasta que salió un asunto, 107. Entonces uno pagaba una cierta cantidad de pesos y pedía la información al 107. ¿Me puede dar el número telefónico de tal o cual cosa o de tal o cual persona? Y el 107 le respondía. Hermano, yo no soy el 107 cristiano. Pastor, ¿usted tiene el teléfono del hermano tanto? Pastor, ¿usted tiene el teléfono de esto? Pastor, ¿usted podría coordinar para que alguien me venga a buscar al aeropuerto? ¿Alguna vez me pasó? ¿Usted conoce algún hermano que haga fletes? Hermano, yo tengo la disposición y puedo hacerlo, pero no es mi labor fundamental, no es mi labor principal. No tengo problema y lo he hecho con varios de ustedes, que cuando han estado enfermos he tenido que ir a su casa a buscarlo y llevarlo al hospital, y yo feliz de eso. Yo lo he podido hacer cuando he podido. Pero hay días que no puedo. Y no, por favor, no quiero que malentiendan lo que estoy diciendo, no me estoy quejando, no estoy reclamando, simplemente estoy tratando de distinguir algo. ¿Cuál es mi rol principal? ¿Cuál es mi función principal dentro de la iglesia? Mi rol principal dentro de la iglesia es enseñar. Y para poder enseñar, ¿sabe qué es lo que necesito, no? Tiempo. Porque si yo no estudio, ¿qué enseño? Si yo no leo, ¿qué enseño? Si no escucho mensajes, ¿qué enseño? Si no leo libros aparte de mi Biblia, ¿qué enseño? Hay días que yo necesito leer no para enseñar. Hay días que yo necesito leer para consolarme yo mismo, hermano. Estoy leyendo un libro que me recomendaron, y lo estoy leyendo de nuevo.
un hermoso libro que se llama Cada lunes con mi viejo pastor. Y ese libro yo no lo estoy leyendo para enseñarle a nadie. ¿Sabe por qué lo estoy leyendo? Porque yo necesito el consuelo de las páginas de ese libro. Por eso lo estoy leyendo, no. Porque a veces pienso, a mí me encantaría tener la oportunidad de tener a mi viejo pastor cerca para hablar con él. A mi viejo pastor Luis Pozo, a mi viejo pastor Federico Chileski, a mi viejo pastor, bueno, no es tan viejo, Andrés Escárate, a mi viejo pastor Douglas Krieger. Me encantaría poder pasar tiempo y poder de pronto venir y hablar con ellos. Gracias al Señor, Él me ha regalado otros que ya no son tan viejos pastores, pero son pastores, buenos amigos con los cuales puedo compartir, Omar Cisneros, Patricio Díaz, Cristiano Ormeño, y otros hombres que no son pastores, pero con los cuales también me puedo desahogar. Porque usted entiende una cosa, ¿no? Yo no me puedo desahogar con usted. Porque las quejas nunca van para abajo, las quejas siempre tienen que ir para arriba o hacia el lado. Y con otros pastores yo voy hacia el lado, para no llegar tan cargado a quejarme hacia arriba, porque también me asusto llegar muy cargado a quejarme para arriba. Ahora, mi labor fundamental, mi labor principal como pastor es la enseñanza, porque esa es la labor principal de un pastor, eso es lo que lo distingue. Si usted compara la lista que aparece en 1 Timoteo capítulo 3 entre el verso 1 y el verso 7 con la lista que aparece en el mismo capítulo, pero a partir del verso 8 donde habla de los diáconos, usted va a notar que hay mucha similitud de características, pero hay una cosa que no es condición sine qua non, o sin la cual un hombre no puede ejercer el servicio como diácono. ¿Sabe cuál es? La aptitud para enseñar. Al diácono no se le pide que sea apto para enseñar, no se le pide. Pero déjeme hacer una pregunta: ¿qué significa que un hombre es apto para enseñar? ¿Qué significa que un hombre es apto para enseñar? Bueno, primero hay que definir la palabra apto. ¿Qué significa apto? Y apto es interesante porque no es una palabra griega. Su origen está en el latín, aptus. Aptus. Y esta palabra aptus se traduce como adaptado o ajustado. Adaptado o ajustado. Ahora, en el contexto bíblico, la palabra apto hace referencia a alguien que está capacitado para cumplir con un propósito divino establecido. Una persona que está capacitada para cumplir con un propósito divino establecido. Ahora hay que hacer una distinción entre aptitud y actitud. Hay que hacer la diferencia. Se parecen mucho las dos palabras, ¿no? Aptitud y actitud. ¿Qué es actitud? Sí. Tiene que ver con la disposición. La aptitud tiene que ver con las competencias, con las capacidades. Mire, déjeme darle un ejemplo para tratar de dejar esto claro, y en esto se me va a caer el carnet. Todos aquellos que en el siglo pasado dimos la PAA. ¿Qué era la PAA? La prueba de aptitud académica. ¿Sabía usted que yo fui puntaje poblacional? No me dio ni siquiera para el comunal. Yo quedé viendo puntos. Mire, yo siempre tuve la actitud, el deseo, la disposición de ser un ingeniero civil industrial. Siempre tuve la actitud. Yo quería ser el mejor ingeniero civil industrial. ¿Sabe dónde fallé? En la aptitud. Porque para mí 2 más 2 empate. 4 por 4, una camioneta.
1 más 1, soprole. Entonces yo tenía la actitud. ¿Qué no tenía? La aptitud, no tenía la capacidad. No tenía la capacidad, esa es la verdad. Hay personas que tienen la actitud, yo quiero ser pastor, yo quiero ser pastor, yo quiero ser pastor. No tienen la aptitud, no tienen la capacidad. Porque el Señor no le ha llamado a eso. Yo creo que todos nosotros conocemos gente así, ¿no? Gente que está convencida de que Dios le llamó al pastorado. Ahora, para mí una cosa que es clave cuando alguien dice que Dios le llamó al pastorado es ver quién le sigue. Porque un pastor siempre va a tener seguidores, un rebaño que le va a seguir. Y si un hombre que dice que es un pastor no tiene un rebaño que le sigue, no es pastor. Creo que he mencionado esto alguna vez. Hay hombres que luchan y están convencidos de que el Señor les llamó al pastorado y no lo sigue ni la sombra, por hermano. Y a lo mejor ellos son muy buenos en otra cosa, sirviendo de otra manera. No en el pastorado. No en el pastorado. Una cosa que es interesante, un pastor siempre tendrá iglesia. Porque siempre tendrá seguidores. Siempre. Ahora, estamos hablando de la aptitud, ¿no? Tiene que ser apto para enseñar. ¿Por qué? Porque esta aptitud se va a ver reflejado en definitiva en su enseñanza. Va a tener la capacidad de transmitir verdades que transforman vidas, pero no por sí, no por sí mismo, sino porque tiene la capacidad, la claridad de conceptos para enseñar de manera tal que la gente entienda lo que ese hombre está enseñando. No basta solo con que él tenga el conocimiento. Usted sabe que una de las características que tienen aquellas personas que tienen, ¿cómo se llama?, autismo, es que ellos tienen la capacidad de concentrarse en algo en particular, de llegar a ser expertos en un tema en particular, pero no lo saben compartir, no saben relacionarse con otros. No saben. Bueno, hay personas, hay creyentes que conocen la Biblia de tapa a tapa, no estoy diciendo que sean autistas, que tienen la capacidad o tienen convicciones firmes, profundas en cuanto a la Escritura, que pueden en escatología dibujar un mapa escatológico desde la cruz de Cristo hasta la eternidad, con lujos y detalles, sin faltar nada, colocando cada evento con su texto bíblico de respaldo. Pero que cuando uno le dice, ¿lo puede explicar? No pueden. Lo pueden dibujar. Tienen todo el conocimiento acá, pero no lo pueden verbalizar. No basta solo con tener conocimiento. No basta solo con tener conocimiento. Déjeme decirle una cosa, hermano. Yo hay cosas de las cuales usted nunca me ha escuchado predicar. ¿De qué nunca me ha escuchado predicar? Aparte. No, bíblico. Estoy hablando de cosas bíblicas, de la Biblia. Los profetas. Usted a mí nunca me ha escuchado predicar sobre los profetas. Una predicación basada en los libros proféticos. Nunca me ha escuchado. ¿Por qué? Porque es mi debilidad. Porque es un tema que yo no conozco. Es un tema que yo no domino. Es mi debilidad. Y uno como hombre, como pastor, tiene que aprender que uno no sabe todo. Y no tiene por qué saberlo todo. Y como no sabe todo y no tiene por qué saberlo todo, no tiene que enseñarlo todo. Si el día de mañana nosotros quisiéramos seguir una serie que hable acerca de los libros proféticos, probablemente yo buscaría un hermano en medio nuestro que domine el tema para que lo enseñe, o le pediría a alguien que venga y enseñe sobre ese tema. Pero yo ahí como que le arranco, ¿no? Le arranco a esos temas. ¿Está bien, hermana Lisa? ¿Sí? Genial, ya.
Seguimos. Seguimos entonces. Ahora, fíjese qué interesante, porque la aptitud para la enseñanza es un requisito fundamental para un hombre que ejerce el ministerio pastoral. Por eso dijimos que en el capítulo 3, verso 2, termina con esta frase, apto para enseñar, pero se reitera, por ejemplo, en 2 de Timoteo, que también es considerado una epístola pastoral, 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 24. Mire lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 24. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. El siervo del Señor, y está hablando nuevamente acá de un hombre no solo que sirve, sino que además cumple la labor o la función de un pastor. Y este hombre no debe ser contencioso, vale decir, debe saber elegir sus peleas, debe ser amable para con todos, incluso para con aquellos que no son amables con él. Debe ser apto para enseñar, y algo que no nos gusta tanto, pero es necesario serlo, ser sufrido. Ser sufrido. Ahora fíjese, ya dijimos, ¿no? Ya dijimos que el pastor debe ser apto, debe ser capaz, debe tener la capacidad. ¿De qué? De enseñar. Y es interesante porque la palabra enseñar acá, apto para enseñar, es la palabra didáctico. Didáctico. Debe ser didáctico. ¿Qué significa que alguien sea didáctico? ¿O a qué se le viene a la mente, mejor dicho, cuando alguien dice, no, es que esto es didáctico? Por ejemplo, con los niños pequeños. Que llama la atención. Sí. No, que sea simple. Que sea simple para explicar algo de tal manera que todos lo puedan entender. Ahora, hay juguetes que los niños tienen, por ejemplo, que son juguetes didácticos, ¿no? Sobre todo los niños más pequeños. Tienen juguetes didácticos. ¿Por qué? Porque se están formando hábitos en el niño muchas veces a través de ese juguete. Si yo le paso a la Trini un cepillo de dientes como el cepillo con el cual yo me lavo, ¿no es cierto? Ese que está todo chascón, a la Trini no le va a llamar la atención, po. Porque el cepillo de dientes de la Trini, ¿cómo es? De colores. Chiquitito, de colores, con formas, con figuras, quizás configura el mango, capaz que simula el cuerpo de alguna cosa. ¿No? Gracias. Gracias, yo pensé que iba a decir que sí, no, dijo que no. Yo me acuerdo que cuando le estábamos enseñando a David a lavarse los dientes, él tenía un cepillo así, pues. Entonces él venía y lo pegaba en el lavamano. Y quedaba con unas patitas que eran como unos chupones, y entonces quedaba parado porque era como el cuerpo de un animalito. Y ese era su cepillo, de colores, qué sé yo. Era algo didáctico. Hay juguetes que para los niños son didácticos. ¿Por qué? Porque hay juguetes que lo que estimulan es la motricidad fina, que aprendan a agarrar cosas con sus deditos, que aprendan a colocarlas en un lugar. Son juguetes didácticos. Fíjese que interesantemente, la palabra que utiliza el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo acá, para decir que tiene que ser apto para enseñar, es didáctico. Didáctico. ¿Por qué? Porque la enseñanza tiene que ser didáctica, tiene que ser comprensible, tiene que ser entendible. Yo no saco nada con hablarles de una verdad escritural por allá arriba en la estratosfera, si no genera nada en nosotros. Le escuché en una predicación al pastor Samuel Pérez Millos hace algunos años atrás decir lo siguiente: mire, hermano, usted no saca nada con hablar del griego, del hebreo, de aquí, de allá. Si a la viejita que se sienta en uno de los asientos de su iglesia, a la cual le cuesta juntar la plata para llegar al templo, esa verdad no le significa nada. No saca nada.
Él mismo fue el que dijo en una ocasión, ¿no?, que había venido un predicador joven, recién salido del seminario, a predicar una serie de estudios por un mes a la iglesia. Y él hablaba, ¿no?, que el griego dice, que el griego dice, que el griego dice, hasta que una hermana muy amada, muy querida a la iglesia, vino y le dice un día a este predicador joven: ¿sabe qué? Usted enseña muy bonito, pero para la próxima, ¿por qué no manda al griego en vez de usted? Que venga el griego a predicar. Hermano, la enseñanza tiene que ser didáctica, tiene que ser comprensible, porque la enseñanza necesita ser aplicable. Porque el pastor el pastor cumple su labor principalmente por medio de la enseñanza. Efesios capítulo 4, verso 11. Un texto interesante, porque está hablando de oficios en la iglesia, hombres que el Señor Jesucristo ha regalado a la iglesia para el crecimiento de la iglesia. Esto es lo que se llama, no son considerados dones espirituales, sino que se conocen en teología como los dones de Cristo, los regalos de Cristo a la iglesia. Efesios capítulo 4, verso 11. Y va a hablar, interesantemente, de 4 oficios, pero con 5 palabras. 4 oficios con 5 palabras. Efesios capítulo 4, verso 11. Y él mismo, el Señor Jesucristo, porque de él viene hablando en el pasaje que le antecede, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ahora, ya hemos hablado de este texto, entonces no voy a explicarlo mucho, ¿no? Ya hemos hablado que en este tiempo los apóstoles no corren, ya hemos hablado que en este tiempo los profetas no corren, que en este tiempo corren los evangelistas y los pastores y maestros. 5 palabras, 4 oficios. ¿Cuáles son los 4 oficios? Apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Son una misma cosa. Son una misma cosa, describen 2 aspectos de una misma función. El pastor que cuida, ¿no es cierto?, que guía, el pastor, y el maestro que enseña y que cuida por medio de la enseñanza. ¿Sabe que interesantemente la palabra para maestro acá, y no quiero cometer el error de ese predicador joven, pero la palabra para maestro acá es didascaleo, que encuentra su misma origen en didáctico. Didascaleo. Ahora, esta palabra didascaleo en otros pasajes se traduce como doctor, pero no en el ámbito médico. ¿Se acuerda cuando el Señor Jesucristo se pierde de sus padres cuando van a Jerusalén? Suben al templo y Él se pierde por un par de días. ¿Sí? ¿Se acuerda? Lucas capítulo 2, verso 46, cuando lo encuentran, ¿qué dice la Escritura? Cuando lo encuentran, que Él estaba sentado con los doctores de la ley, los didascaleos, con los doctores de la ley, escuchando y haciendo preguntas. ¿Y quiénes eran los doctores de la ley en tiempos bíblicos? Eran aquellos hombres que tenían la responsabilidad de enseñar a otros la ley de Moisés. Ahora, ¿Jesús podía estar ahí? Sí, pues tenía 12 años, ¿se acuerda? Y legalmente, socialmente, a los 12 años un hombre podía asumir responsabilidades dentro de la congregación. Entonces no era extraño que Jesús estuviese con 12 años haciendo preguntas y que probablemente los doctores de la ley al escucharle se asombraron y le hacían preguntas y Jesús respondía a las preguntas. No era extraño. Ahora, el didascaleo, el maestro, el doctor de la ley, tiene como función primordial, ¿cuál? La enseñanza. La enseñanza. Fíjese que Efesios 4:11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? Si usted mira a partir del verso 12 en adelante, lo dice claramente, ¿no? A fin de perfeccionar, primero, a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos ¿a qué? A la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón con una cualidad, una característica, perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo,
para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucias las artimañas del error. Hermanos, el Señor me habló este día y me dijo que ustedes me iban a regalar una camioneta 0 kilómetros. Que me iban a pagar el permiso de circulación, el TAC y el combustible. Amén. Hermanos, si yo el día de mañana vengo acá y me paro y les digo eso, ustedes tienen todo el derecho de echarme. Ustedes tienen todo el derecho de echarme. Y preguntarme, ¿y cómo le habló el Señor eso? ¿En qué parte de la Biblia le dijo el Señor que iba a pasar eso? El propósito de un pastor maestro es cuidar a la congregación por medio de la enseñanza. ¿Para qué? Para que no entren vientos de doctrina errados, falsas enseñanzas que dividan a una iglesia, falsas enseñanzas que trastoquen los principios escriturales, falsas enseñanzas que en definitiva hagan que personas terminen creyendo y haciendo cosas que la Biblia no enseña. Esa es la labor de un pastor. ¿Que me gusta visitar? Me gusta visitar. No siempre puedo. ¿Que me gusta ayudarle cuando necesita al 107 cristiano? Bueno, cuando puedo lo hago. Alguien me decía hace un par de semanas atrás, me decía, pastor, es interesante los temas que ha tratado, que ha tocado estos últimos días. Cuando me tocó hablar de marido una sola mujer. Porque uno diría, no sé si usted se acuerda, pero ese día yo terminé mencionando de cómo levantar cercas que cuiden a nuestros matrimonios. Y le dije, hay cosas que yo no hago. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Y cuando después me tocó hablar sobre que debíamos ser decorosos en la apariencia, y me decía, es como, y esta persona me decía, pastor, es como que le estuviese enseñando a un niño chico, ¿no? Que tiene que bañarse, que tiene que afeitarse, que tiene que andar con ropa limpia, que tiene que andar con ropa planchada, y a veces sí. Ahora, a mí no me llamaron para enseñar eso. Yo esperaría que eso venga aprendido desde el hogar, desde la cuna, desde la base. Pero hay gente a la cual hay que enseñarle. A veces hay que enseñar a comer. No es fácil. ¿Cómo le digo a un hombre? ¿Sabes que no hagas eso? No está bien. ¿Cómo le digo? Con amor. Siguiendo la verdad en amor. ¿Cómo le digo apague el celular? Con un paipazo. Sí, piensa nomás. Termino con esto. Lo vamos a ver más adelante porque vamos a parar por un par de semanas con este estudio. Porque viene Navidad, no voy a estar enseñando sobre esto en Navidad, ¿no? Y después viene Año Nuevo y queremos tener un culto de acción de gracias y no voy a estar enseñando esto. Pero más adelante, cuando tengamos que enseñar, por ejemplo, volvamos a retomar y hablemos en 1 Timoteo capítulo 5. Por ejemplo, en 1 Timoteo 5, verso 17 dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Y hermano, déjeme decirle esto, solo como un anticipo, ¿no? Como una pequeña, ¿cómo se dice? Sinopsis. En mi época era sinopsis. Era una pequeña sinopsis. En el siglo pasado decíamos sinopsis. ¿Sí? Bueno, ya, pues, como pequeña sinopsis. Cuando dice ahí el anciano, los ancianos que gobiernan bien se han tenido digno de doble honor, ahí está hablando de doble salario. Honor ahí es honorario, salario. ¿Cómo lo sé? Por el contexto. Lea el capítulo 5 y se da cuenta por el contexto que viene hablando de eso.
Ahora, ¿quiénes? Mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. ¿Por qué? Hermano, estamos de acuerdo en que la enseñanza es un ministerio, ¿no? Es un servicio. Pero para que una persona pueda dedicarse a la enseñanza, tiene que pensar esa persona que él está dedicado casi exclusivamente a ello. Que necesita pasar tiempo estudiando, que necesita pasar tiempo leyendo, que necesita recursos de pronto para comprar literatura. No, que usted tiene que predicar solo de la palabra de Dios. Sí, pero hay textos complicados que a veces es necesario mirar comentarios de otros. Hay textos que son difíciles. Yo agradezco profundamente al Señor porque en los años ustedes como iglesia han querido invertir en mí, a veces dándome dinero para comprar un libro, a veces comprándome una herramienta que yo puedo instalar en mi computador que me ayuda para poder estudiar de mejor manera. Yo agradezco por eso que ustedes han hecho, porque entiendo que lo hacen porque quieren tener una mejor enseñanza. Y yo necesito de esas cosas a veces, porque honestamente a veces hay cosas que son caras y que con mi ingreso no me da, y ustedes lo han hecho en el tiempo. Pero sí, déjeme concluir diciendo esto, ¿no? La condición o la cualidad distintiva, el sello distintivo de un hombre que quiere servir al Señor como pastor es tener la aptitud de la enseñanza. ¿Hay maestros que no son pastores? Sí. Hay maestros que no son pastores. Pero no puede haber un pastor que no sea maestro. No puede haber un pastor que no sea maestro. Hay maestros que no son pastores, sí. Porque tienen el conocimiento y tienen la capacidad de transmitir la enseñanza, pero no tienen el corazón. No tienen la disposición. Ahí sí entra a jugar la actitud. Pero tienen la aptitud para enseñar, para transmitir. Tengo un buen amigo que siempre me dice que a él le gusta trabajar rodeado de pastores. Porque a veces los pastores le hacemos razonar sobre cosas que él diría, no, por aquí pasa la línea nomás, y quedaste adentro, y quedaste afuera, y sonaste nomás, pues. Pero pastores muchas veces tenemos que venir a su oficina y decirle, ¿sabes qué? La línea hay que curvarla un poquito, porque estamos dejando afuera a alguien que es muy bueno. Necesitamos incluirlo. No, pero es que hay que curvarla. Generalmente cuando terminamos ese tipo de reuniones, que no siempre son fáciles, él siempre termina diciendo, por eso me gusta servir con pastores, porque yo no soy pastor y yo necesito la visión del pastor, pero él es muy bueno enseñando, tiene mucho conocimiento y tiene mucha capacidad para transmitir la enseñanza, pero ¿qué no tiene? La actitud, la disposición, no tiene lo que nosotros hemos llamado bíblicamente el llamado. Apto para enseñar, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Vamos a terminar y quiero terminar dejándoles un motivo de oración. Es un motivo de oración que yo les vengo compartiendo hace algún tiempo atrás ya, que está en nuestros pedidos de oración y que de pronto dejamos medio olvidado en el tiempo. ¿Sabe cuál es el pedido de oración que les quiero compartir? ¿O les quiero pedir que refresquen? Alguien dijo algo, pero no. Templo, diácono. Otro pastor. No estoy diciendo con eso que yo me voy a ir. Yo no estoy diciendo que tengo ganas de irme. Me aburrieron, así que me voy. Sobre todo algunas, más que otras. Si fuera por eso tú no estarías, ¿verdad? Claro, ya te aburrí.
Hermano, les pido, de verdad, les pido, oren por otro pastor. Yo creo en los equipos pastorales. Yo creo que es bueno tener a más de un hombre sirviendo en medio de la congregación. Cuando yo les digo que es necesario que oremos por otro pastor, no le estoy diciendo, hermanos, que yo me quiero ir. Pero no me quiero ir, yo soy feliz aquí. Yo por mí que me saquen, como me dijo mi esposa hace unos días atrás, con los pies para adelante. Y una cosa, quiero decirle, si estamos en este templo, si estamos en esta iglesia, aquí me velan y de aquí me sacan. No de otro lugar. Esta es mi iglesia. Este es mi templo. Aquí está la gente que yo amo. Aquí está la gente a la cual yo sirvo. Se los digo al tiro para que no queden dudas después, ¿ah? Ya saben, todos escucharon. Está grabado, ¿no? Pero oren por otro pastor. También oren por otro templo, también oren por otro diácono. Pero oren por otro pastor. Que el Señor en su tiempo traiga otro pastor. Y si ese hombre que va a venir, casi digo ese hombre o esa mujer, no, ese hombre que va a venir tiene que venir a ser el pastor principal y yo me tengo que poner debajo de él, amén, que así sea. Porque hermano, aquí lo que importa no es quién es primero o quién es segundo, si el Señor es primero. Así que ya saben. Vamos a orar porque ya es tarde.